En este capítulo, Isaías quita su vista de Judá y se enfoca en las tribus del reino del norte de Israel. El mensaje es vívido, es muy claro, es un mensaje de juicio divino a causa del descarrío de su pueblo. Notemos lo que dice verso 1 y 2. Ahora cantaré por mi amado, al cantar de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Según el versículo 7 de este capítulo y otros textos como Salmo 8:8, Oseas capítulo 10, versículos 1 y 2, esta viña representa al pueblo israelita que Dios había sacado de Egipto con sumo cuidado, lo colocó en una tierra fértil, edificó su templo en medio de ellos para vivir con ellos y cuidar de ellos, y lo menos que esperaba era frutos buenos. Sin embargo, Oseas capítulo 10, verso 1 dice que Israel era un viñedo frondoso dando fruto para sí mismo. Ustedes saben que los frutos que Dios siempre pide son frutos que le deben glorificar a Él. Juan capítulo 15, versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que los frutos son de gran interés para Dios. Sin embargo, una vida improductiva nos convierte culpables delante de Él. ¿Cuáles fueron esos frutos silvestres que dice aquí Isaías que produjo el pueblo israelita? Bueno, los versos 8 en adelante mencionan ese tipo de comportamiento israelita. Hay de los que juntan casa a casa, dice aquí, es decir, estaban interesados por el materialismo. Eh, Se habían enceguecido por acumular cosas materiales, habiendo dejado a un lado lo más importante, que era pregonar el evangelio. Hay de los que se levantan de mañana para correr tras el licor, dice acá el verso 11. Hay de los que traen la iniquidad. Hay de aquellos que llaman malo a lo bueno y a lo bueno llaman malo, dice el verso 20. Hay de los que son sabios, pero ante sus propios ojos, dice el verso 21. Es decir, vemos acá una serie de ayes en los cuales Dios describe que había mucha maldad en el pueblo en ese tiempo. Estos ayes fueron los frutos silvestres que produjo Israel en lugar de esos frutos que Dios esperaba. Podemos notar que no prestaron atención a Dios, rechazaron su ley, llamaron malo a lo bueno y a lo bueno malo. Fueron llamados a representar a Dios ante las naciones y terminaron ellos siendo absorbidos por estas naciones e imitándolas, haciendo todo lo que estas naciones hacían. Por esta causa se encendió el furor de Jehová, dice el verso 25, y extendió contra él su mano y los hirió. Y los versos 26 al 30 describen de forma vívida cómo los enemigos de Israel, especialmente los asirios, vendrían sedientos de sangre para devorar a ese pueblo pecaminoso de Dios que no quisieron cumplir su cometido y entonces serían llevados al cautiverio. Vemos entonces acá que Dios es ecuánime, es misericordioso, pero notamos también que la Biblia menciona que siempre hay un tiempo cuando el que practica la maldad tiene gracia, tiene opción para arrepentirse. De lo contrario, también la Biblia enseña que su propia maldad simplemente lo autodestruirá. Podemos notar que el pecado nos afecta de distintas formas, pero nos afecta espiritualmente, nos aleja de Dios, termina destruyéndonos. Desde que Jeroboam se apartó de Dios, ya no hubo cura para una nación que se fue deteriorando poco a poco hasta que finalmente terminaron siendo similares a las naciones que les rodeaban. Ahora Dios nos advierte a nosotros para que no repitamos la historia. Esto ha quedado escrito para que nosotros ahora busquemos imitar a Dios, ser semejantes a Dios y no imitar las cosas de este mundo. Te deseo que pases un hermoso día.